Hoy estamos con Ricardo Yua, a quien yo me debía el regalo de conocer personalmente, porque hace unos años atrás, cuando yo empecé con el canal, él me acercó una revista de la que seguramente nos va a hablar, y yo dije, una conversación con este hombre debe ser maravillosa. ¿Qué tal? Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, la revista empezó siendo un boletín electrónico. Tiene que ver con todo, la historia tiene que ver con el desarrollo de los sistemas, de la computación. O sea, al principio era un boletín inspirado por un personaje que también editaba un boletín e incitaba a la gente que lo recibía y les enseñaba a escribir sobre el tema que quisieran hacer, también boletines electrónicos. ¿Qué quiere decir? Esto iba por correo electrónico a una cantidad de gente que, bueno, mientras iba escribiendo iba creciendo. Ahora, esa forma de comunicación, que era eficiente en ese momento y funcionaba bien, fue desapareciendo. Entonces, en un punto, yo pensé que tendríamos que hacer otra cosa. Con una amiga que se dedica al diseño, Adriana Rolón, yo empecé a buscar productos para hacer lo que yo quería, que era una revista digital que fuera no una revista impresa pasada a digital, sino que tuviera las particularidades que podía tener precisamente por ser digital. Es decir, música de fondo o citada y videos. Y esto lo hicimos como 20 años mes a mes. Y desde el punto, o sea, era buena para ver desde una computadora, y el diseño te permitía, era un diseño lindo, te permitía disfrutar de esa forma de mostrarlo. O sea, lo podía ver una revista de verdad, pero además con el agregado de los videos y el sonido. ¿Por qué? ¿Por qué la revista? ¿Por qué? ¿De dónde salió esa necesidad? Es buena pregunta, porque yo empecé yo desde chiquito escuchaba música de todo tipo y entre ellos tango también. Teníamos radio, no teníamos tocadiscos en casa, y más o menos, me acuerdo desde los 6 años, íbamos antes, pero empezamos a ir a la casa de mis abuelos que tenían un combinado. ¡El combinado! Sí. Para los más jóvenes, el combinado era un mueble largo con los parlantes incorporados donde se ponía el tocadisco. Estaba el tocadisco y la radio al lado. Bueno, la radio, yo escuchaba mucho la radio porque en esa época habría programas que se llamaban bailables, sobre todo, que pasaban todo tipo de música. Porque, bueno, acá hay una historia, habría que hacerle una parte. En los tiempos de oro del tango, nunca se bailaba tango nada más. Ahora hay algunos puristas que no, que nunca que tango y nada más, qué sé yo, pero es porque no saben. Porque había siempre 2 orquestas actuando en los clubes. Había una orquesta de tango y la otra orquesta era de jazz o característica, y la de jazz o característica tocaba de todo en realidad. Pasodobles. De todo, lo que se te ocurre, rumba. Y la gente bailaba de todo. Y no había academia de baile de nada. Así que, además,
como en mi caso, si uno quería escuchar música o si quería bailar y no tenía tocadiscos, que era bastante común, escuchaba la radio, los bailables de la radio. El bailable te permitía bailar en tu casa con toda la música que ponían ellos. Y bueno, en lo de mis abuelos empecé a seleccionar y poner música también en un cierto orden. O sea, desde los 6 años, tengo 81, empecé a ser DJ. Eso también merece un capítulo aparte. Sí, sí, totalmente, es el final un poco. Bueno, cuando por cuestiones de trabajo empecé a ir a Rosario en sistema, ¿no? La empresa al principio iba por ahí una semana sí, otra no, o 15 días sí, 15 días no. Entonces, cuando me quedaba en Rosario, alguna actividad tenía que hacer. Cuando la empresa festejó su cumpleaños 95, llegó a Julio Boca, al teatro, el teatro más importante de Rosario, y haciendo la cola veo un cartelito que decía clases de tango. Yo digo, está bueno esto. Y ahí empecé, en junio del 95. ¿Nunca habías bailado tango? No, nunca había bailado prácticamente. Sí, algún baile de chicos sí fui, y por ahí en la facultad, pero bailado específicamente tango no. Y bueno, y me empecé a conocer el ambiente del tango, de lo que era el ambiente del tango en Rosario en esa época. Y lo que vi es que no tenía difusión. Porque entro en internet, busco tango en Rosario y no había nada. Entonces se me ocurrió crear alguna página relativa a eso, y eso fue en el 2000, y ahí empecé, pero ya en este caso con página nomás, y difundiendo esa página la anotaba en lugares de internet donde tenían una lista de tango en el mundo. Entonces, que apareciera algo de Rosario también. Es tremendamente importante eso que uno puede hacer porque le sale, digamos, y porque tiene que ver con lo que uno sabe hacer. Y esa huellita que pareciera nada, la cantidad de puertas que puede abrir, ¿no? Sí, lo que pasa, bueno, por eso cuando yo me decidí a eso, por ahí tenía algún aviso, pero no me preocupé por tener muchos avisos, porque había cosas que me gustaban y cosas que no de las revistas de tango que había. Es decir, yo no editaba una revista para promocionar a un grupo, a una persona determinada, de paso que me pagaran un aviso, qué sé yo. No, nunca hice eso. Y además me gustaba poder opinar con absoluta libertad. Ay, perdón. Entonces, prefería eso, que no me atara a nada, y difundir opiniones diversas de todo tipo de gente. O sea, que pensaran como yo y pensaran lo contrario de lo que pensaba yo. Y hacerlo abiertamente y en serio, no disfrazarlo de que eso era así. Y eso es lo que fui haciendo, y escribía lo que yo sentía y lo que yo veía de lo que pasaba. A veces me asombro mirando los editoriales, digo, yo escribí esto. Es como un estudio sociológico, ir y observar y poder decirlo, ¿no? Tener esa habilidad con la palabra para poder describir y que el otro entienda y se meta en situación.
Sí, en realidad yo fui aprendiendo muchas cosas, fui aprendiendo a decir lo que siento e incluso a bailar lo que siento. Porque al principio aprendí pasos y todo eso y después lo fui dejando de lado. Porque lo importante es justamente saber expresar lo que uno siente. Y a partir de eso uno va primero dándose cuenta de ciertos prejuicios, que vos decís, no, yo no tengo prejuicios. Sí, tenés prejuicios. Todos tenemos. Y entonces irlos destruyendo de a poco en función de lo que uno hace y los errores que comete, ¿no? Y eso que dijiste a mí me mueve porque recién dijiste primero pasos y todo eso y después lo fui dejando de lado porque yo soy milonguera, ¿sí? Entonces, esa diferencia que hay entre el hacer pasos y el bailar con el alma, ¿cómo te empezaste a dar cuenta de que no era de cabeza que uno tenía que ir bailando? Cuando yo empecé, las mujeres que se acababa a bailar, por ahí me decían, no, escucha la música pero no sabe guiar. Más o menos ese tipo de cosas. Bueno, después, además de con mi profesor original, el Duende, que siempre seguí con él, el Duende Rodolfo Ruiz Díaz, en Rosario, fallecido hace poco, lamentablemente. Con la gente, bueno, hubo cambios. En determinado momento aprendí a pasar el peso del cuerpo. Eso es uno de los cambios que yo vi. Desde el punto de vista de la técnica, yo entiendo que la técnica sirve para muchas cosas, pero lo veo como algo secundario, porque si no, vos te atás a eso y quedás encasillada. Así una vez fuimos a una milonga y una cuestión, en esa época se enseñaba tango por todos lados, pero no enseñaba milonga. Fuimos a una milonga, sacó a bailar una chica y justo, porque en esa época no había tanta, no había nada. Entonces, era una milonga. Ay, igual es una milonga. No importa, así cuadrado, qué sé yo. Y a partir de ahí empecé a bailar la milonga como me parecía que como nadie enseñaba. Y eso me liberó en gran medida, porque justamente yo hacía la milonga siguiendo la música y a mi manera. Y entonces fui trasladando eso al tango también. Y me dejé de preocupar de que si hacía un paso de una manera o de otra. Yo hacía lo que me salía. Y a veces me preguntaban, ¿y ese paso que hiciste recién? Yo no sé, no me doy cuenta qué paso hice. Porque a mí lo que me preocupa es eso, es sentir la música. Y a veces me aburro en ciertas milongas porque hay muchas cosas que ponen varias tandas seguidas de la misma orquesta, por ejemplo, y en realidad el cerebro se cansa de eso. Lo termina haciendo en automático, ¿no? Claro, o sea, por más que quieras prestarle atención, por más que sea lo que más te guste, te vas cansando. Bueno, y después la otra cuestión es que yo no puedo bailar cuando lo que ponen no me gusta. Si no me gusta, no tengo ganas de bailar, no voy a bailar bien, voy a bailar por ahí de compromiso porque ya salí a bailar o una cosa así, pero nada más. Y a veces hay, en esa cuestión de búsqueda, hay tangos que son recontra aburridos y los ponen para tratar de ser originales. Ahora vamos a pasar a la experiencia de DJ, pero quiero preguntarte la experiencia de milonguero, ¿sí? ¿Tango, milonga o vals? ¿Y por qué? Los tres absolutamente. ¿En ese orden? No sé si es una cuestión
cuestión de orden. Porque a mí no me gusta en general comparar o decir, bueno, no, esta orquesta es mejor que la otra, la que más me gusta, este es el tango que más me gusta. En realidad es una cuestión de momento. Es decir, por ejemplo, yo tengo como más de 500 versiones de la comparsita. ¿Cuál te gusta más? No sé. Depende del momento, depende de lo que quiera escuchar, de cómo me sienta en ese momento. Hay muchas que son lindas, pero yo no puedo decir, esta es la mejor. Porque, bueno, sería una opinión mía nomás, pero además no siento que sea así. En un momento determinado puedo tener ganas de escuchar la de D'Arienzo, en otro la de Troilo, qué sé yo. Hay otras que en general no son tan populares o tan conocidas. De María, que es muy linda. ¿Cuál? De María, Carlos de María, es muy linda. Ah, esa no la conozco. Y hoy, por ejemplo, si me preguntas a mí eso, yo te digo, me gusta Elizalde del 53. Pero sí, también es cierto que uno va cambiando, depende del momento, ¿no? ¿Vos te gusta el Elizalde más último, digamos? Sí. Sí, a mí también. Más lento y además con más calidad de sonido. Instrumental también. Sí, instrumental, es cierto. Que si bien a mí lo que me movilizó en el tango fueron las historias, la orquesta de Elizalde es muy otra orquesta cuando está cantada. Sí, hay algunas cosas lindas de las cantadas, pero esa es justamente una de las orquestas que tiene demasiados tangos súper aburridos, muy tristes, cantados. Así que, bueno, vuelvo un poquito a la revista. La verdad que pude publicar cosas muy interesantes de todo tipo. Escribió gente de otros países, de Europa también. Contame, ¿cómo hiciste para ir sumando gente? Arrancando con el boletín, con eso arranqué para tener las direcciones del correo. Entonces, había un grupo que se llamaba el Club de los Rosarinos y que tenían todas las direcciones del correo en internet. Entonces agarré, me copié esa dirección y empecé a mandarle a ellos. Sí, a poco tiempo que salió el boletín me hicieron un reportaje en Rosario 12, 800 suscriptores tenía entonces. Y después, bueno, hubo gente que me fue mandando, o yo tomaba también de los mails que me mandaban, que tenían direcciones de gente de tango, tomaba esas direcciones, las agregaba y además la gente se podía suscribir. Hubo muchas suscripciones por correo. En la mayoría del tiempo después fui mandando la revista por correo. Es decir, en realidad no es que mandaba la revista, mandaba la dirección para conectarse en la revista. Quiere decir que lo que se ve ahora, que es a lo mejor algo en Facebook, en realidad ya el envío, bueno, como no envío más revistas, porque faltaba decir qué pasó después. La gente dejó de mirar en una computadora y empezó a usar el teléfono a rajatabla. Y en el teléfono se puede llegar a mirar, pero es complicado, porque al tener, por ejemplo, más de una columna en la hoja, o un suelto chiquitito de otro color, es más difícil de... El formato con música y con movimientos, si pones video debe ser difícil de manipular. No, eso no, pero siempre y cuando, o sea, por ejemplo, el último número que publiqué es una especie de libro de oro, ya no lo hice con diseñadora y lo hice como si en Word, digamos, escribí todo en una sola columna hacia abajo y bueno, y si había algún video, el video estaba horizontal a continuación. Entonces me di cuenta después, no lo había pensado así, pero me di cuenta después que era mucho más fácil de leer
así, en el teléfono. O sea, cada página se lee perfectamente y si tenés el video lo ves bien. El tema de los videos igual ahora no está funcionando porque bueno, se empezó a hacer muy caro toda la cuestión de pagar por el programa que me permitía hacer la revista, y entonces fui recortando gastos de eso, y hacia atrás no me dejan mantener eso. Y también a mí me pasa con la radio, hay lugares donde no los podés subir a la música de los videos por una cuestión de derechos también. Aunque uno no lucre con eso. Sí, yo sé, pero eso en la revista, en general, muchos de los videos estaban conectados a YouTube. Y si no, podía subir el video a la revista, nunca tuve problemas con eso. En YouTube, algún aviso de que eso tenía licencia y que por ahí en algunos países lo iban a silenciar. En realidad ese problema donde más existe ahora es en Facebook. En Facebook, cualquier cosa que sea, yo veo videos de hace una punta de años, de los 90 más o menos, de baile que son históricos y sin sonido. Pero eso porque las cosas que cuida Facebook cuida esa estupidez. Y por otro lado, no cuida el hecho de que Facebook está lleno de trampas, de avisos de sitios falsos, que te enganchan. Y eso, en realidad, si yo me doy cuenta, me imagino que podría haber alguien dentro de Facebook que cuide ese costado, y no hay. Hay muchos sitios de venta de cosas que son todos falsos, no existen. Y Ricardo, a propósito de las redes, para entablar, para tener un intercambio con gente que también quiere saber del tango, ¿a vos te sirvió, te limitó en algo? ¿Cómo te moves? No, me sirvió. Primero vino gente de Chiloé. A través de la revista contactamos con un grupo que se llama Arrabales de Chiloé, y ellos vinieron a Rosario, conseguimos alojarlos en hoteles acá, y ellos nos invitaron a ir allá después. Bueno, la invitación de ellos fue mayor de lo que hicimos nosotros, nos alojaron en sus casas, nos pagaron todo el viaje, que fue larguísimo, hasta allá recorrimos teatro, bailando y todo. Muy lindo eso. Con un grupo de gente de acá, de Rosario. Y después otro contacto que tuve fue con Leonardo Dáquila, que tiene una academia de tango en México, y además un bailarín que es argentino, que está hace muchos años en México. Entonces, bueno, yo publiqué una nota que me había mandado él, contando cómo era, todo lo puse en la tapa también. Y después me invitó ya un par de veces a México. ¿Qué se siente bailar lo que uno es? Porque uno cuando baila tango baila lo que uno es. Absolutamente. El problema... En otro lugar donde están ávidos de recibir eso que uno es. A mí no es una cuestión del lugar, es cuestión de la persona con la que bailas, me parece. Porque yo esa diferencia no la noté particularmente. Sí que, bueno, es un argentino, entonces sí, ese tipo de cosas baila mejor, qué sé yo, pero no porque me tocó musicalizar en Rumania después te cuento. Y los rumanos bailan sencillo y vos te sentís
como en tu casa, te sentís muy bien bailando así, y no sentís que haya una cuestión de que es argentino. Alguno por ahí puede ser que piense eso, o que note que caminamos distinto, ese tipo de cuestiones, pero más de eso no pasaba. Contame, ¿cómo llegaste? Que yo me imagino, ¿no? Eso viene por el lado de, si no me gusta no lo bailo. ¿Cómo llegaste a musicalizar? Y después me contás cómo fue lo de Rumania. Bueno, a musicalizar, en realidad, no había, en Rosario cuando yo empecé, no había milongas más o menos organizadas. De vez en cuando había alguno que hacía una milonga, qué sé yo. Y el Duende empezó a hacer milongas en el sitio donde daba clase todos los viernes, en el Hornero. Y que era un sitio de folclore, medio resistido el tango, porque en esos tiempos eran muy cerrados. Había otra agrupación de folclore que no quería saber nada. Acá, más o menos, a los tirones encajaron. Y en realidad es uno de los puntales del Hornero, ese grupo de tango que creó el Duende. Y entonces, al principio, como vi que tenían problemas con qué música poner, y por ahí ponían un cassette, y el cassette tenía algún tango bailable y otro que no, y entonces lo retrocedían, avanzaban, qué sé yo. Entonces empecé a organizarme con la música. No me acuerdo si pasé mucho con cassette, porque si lo hice tendría que haber grabado cassettes con tandas para que todo fluyera. Pero creo que desde un principio empecé con CD, con discos, con CD ya grabados o con CD que grababa yo. Y así estuve 20 años. Así que ahí fui también aprendiendo muchas cosas. En cuanto a, por un lado, de qué manera para mí tendría que ser la cuestión de cómo musicalizar. Porque, bueno, siempre pasaba, había algunos que me felicitaban y después había otros que rechazaban mi música. Raramente me lo decían a mí, salvo un tipo que muy brutalmente una vez me vino a retar, digamos, más que retar, por una música que había pasado, que era un tema tropical, que yo lo había pasado por ahí una semana antes que había ido poca gente a la milonga y estaba muy bajoneado el ambiente. Entonces digo, bueno, vamos a probar con esto, a ver qué pasa. Y sí, se levantó mucho. Entonces, bueno, pero tenía la siguiente vez lo pasé también. Y me dijo de todo. Después vino una señora del grupo de la PDQ. Bueno, pero ese tipo de cosas pasaba también. También pasaba cosas como que por ahí una noche yo no podía ir y se lo dejé a la mujer del Duende, le dejé los CDs ya grabados, yo tenía grabadas las tandas, para que los pusiera, y entonces le dijeron, ahora sí. O sea que, bueno, ese tipo de gente está en todos lados. Y vos te hiciste un nombre como musicalizador. No sé, ahora me puse una marca como musicalizador. Contanos. Claro,
una de las chicas que era concurrente así del hornero, por ahí me señala a mí y dice, ese es el victrolero del hornero. Y entonces yo digo, qué bueno que está eso, victrolero. Y eso es lo que puse, una especie de marca. La victrolera era la mujer que ponía los discos. En la época en que se usaba, tenían un tocadisco grandote de 78 discos de pasta, y entonces ponía un lado, el otro, y se iba poniendo de a uno. Así que me pareció bueno, y le puse ese apodo. ¿Te acordás la primera vez que musicalizaste? ¿Qué tanda te gustó más poner o qué tango te gustó más poner? No, yo ponía por ahí, en esa época ponía Di Sarli, lo que sí es que siempre me gustó investigar y buscar otras versiones. Y yo veo que ahora, por ejemplo, hay muchos escriben que no. Las orquestas son Di Sarli, D'Arienzo, Troilo, Tanturi, Pugliese, y nada más. Y no es así. Entonces, yo empecé a darme cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, que cuando ponía 4 temas, me di cuenta, es decir, cuando fui a México, en México ponen tandas de 3 temas, no de 4. Y me di cuenta que era piola eso, por muchas razones. Una era que yo veía que en el 4.º tema mucha gente se iba a sentar. Y por ahí no tomaba, aunque les gustara, por ahí el 4.º tema de la tanda no lo bailaban. Y también otra cuestión. Había gente que nunca cumplía con el horario de la milonga. Entonces, si la milonga empezaba a las 10 de la noche, llegaban a las 11. ¿Vas a poner Di Sarli? Pero lo acabo de poner. Entonces, ¿qué me permitía que fueran tandas de 3? Mayor frecuencia en el cambio de las orquestas y poder repetir una orquesta. Lo que sí yo no hacía era poner la misma orquesta en varias tandas. Al contrario, lo que aprendí que tenía que hacer era hacer tandas contrastantes. Es decir, para hacer fácil, si una tanda de Di Sarli, la siguiente es de D'Arienzo. Lento, rápido, que sean orquestas que se note el contraste. La otra cuestión es que, bueno, también se critica el hecho de la tanda de 3, porque dicen que, bueno, el primer tema es para empezar a conocerse, el segundo es para andar mejor, entonces, bueno, el tercero y el cuarto son como para disfrutarlos. Y entonces vos decís, bueno, yo puedo bailar 3 temas nada más, entonces ya tengo que dejar de bailar con esta persona. Pero en realidad, si son 3 temas, puedes sacarla a bailar. Más tarde la puedes sacar a bailar de nuevo. Eso es una. Y la otra es que, ¿qué pasa si no te gusta? Claro. Porque no le gusta a ella. Tienes que bailar toda la tanda. Bueno. O tenés una diferencia muy grande en el número de hombres, de bailarines con respecto a las mujeres, ¿no? Que suele pasar en la milonga. Entonces, las que se quedan sentadas se quedan mucho más tiempo sentadas, y claro, son de 4. Claro. O sea, le da mucha más agilidad, en definitiva, eso. Y bueno, y también cuido mucho el tema de la calidad del sonido, dentro de lo que se puede, porque lógicamente en cada salón tienen sus amplificadores, pero tuvimos que ir a lugares a veces donde era desastroso el sonido. E incluso, yo nunca puedo entender esto,
había lugares donde estaban hechos en una cancha de básquet, Sunderland, por ejemplo. Ahora no sé cómo es, pero en esa época con el duende hacíamos viajes a Buenos Aires con un grupo de tangueros y por supuesto visitar Milonga. Y en Sunderland no vienen, pero acá el mejor nivel de baile. Sí, puede ser, pero el sonido era horrible, rebotaba por todos lados. Y a mí eso también me baja el ánimo. Está bien, si puedo decir, bueno, hacen lo que pueden, como muchos clubes, y que bueno, puede pasar eso de que rebote la música y todo, pero yo creo que el nivel de baile tendría que tener que ver un poquito también con la calidad del sonido. Y hoy me decías que vos habías escuchado todos los géneros musicales. Y ahora... Es un problema. Sí. Es un problema porque como me gusta todo... Tiene una vida mucho más fina. No, y por la cantidad de música que tengo, hasta poder escucharla todo, y encima sé que hay mucho más de eso. ¿Y qué género escuchás cuando no escuchás tango? También es lo mismo que te decía antes sobre las preferencias, depende del momento. A veces el jazz, puede ser música clásica. Me gusta mucho Oscar Alemán. Es jazz, pero es también ritmo de Brasil, es de todo un poco. Y también alguien semi-olvidado en Argentina, es el mayor guitarrista del mundo, entre otras cosas. Pero bueno, después escucho de todo. Hay cosas los 5 bomberos más 2. Yo no sé si son grandes o no son grandes músicos, pero me gustan, son divertidos. Los voy a buscar porque yo no los conozco. Sí, no sé si los vas a encontrar. Hay cosas, hay alguno que llegué a buscar y lo encontré porque ese disco estaba en la casa de mis abuelos. Freddy Fischer, y un tema llamado Animación en el Pueblo, por ejemplo, me gustaba. Pero es porque era un tema divertido, ¿no? Y bueno, hay tantos temas de todas las épocas, que, bueno, la otra cosa que se me ocurrió es que la cortina, en vez de ser no bailable, fuera bailable. ¿Por qué? Primero por la época del tango, lo que yo te citaba antes, que se bailaba de todo. Si la gente podía bailar de todo, ¿por qué no ahora? La otra cuestión es, cuando hay, por ejemplo, un festejo de un cumpleaños, la gente que va, no es, la mayoría no son tangueros, son amigos de la persona que cumpleaños, pero no son tangueros, entonces tienen que quedar sentados. ¿Por qué? Y porque no pasan otro tipo de música. Entonces, me parecía que la manera de integrarlos era esa. ¿Yo qué hago? Pongo un tema, siempre temas bailables, y si la gente, si hay alguno que lo baila, lo dejo, y si no, lo corto antes, como se hace normalmente. Y también esa corte de tanga, esa cortina bailable permite que las señoras que por ahí esa noche no tuvieron tanta suerte y no bailaron tanto, porque ahora por suerte las mujeres están aprendiendo a guiar, digo están porque yo he tratado y no he podido. Es complejo el manejo del espacio de la pista, pero también les permite salir a bailar. Sí, seguro. Un ratito, ¿sí? Mostrarse, que las vean que bailan. También me pasó en México que en una milonga que musicalizaba, me pusieron una chica que bailaba tango de ayudante para ayudarme, y vino con el novio, pero yo veía que el novio no bailaba tango, y yo digo,
pobre, no viene acá a un baile, no puede bailar con la novia. Y cuando puse cortina, entonces sí pudo bailar. Entonces yo digo, bueno, eso también está bien, eso mejora la cuestión. Y además, también es una cuestión de difundir ese tipo de música, que vos decís, no, pero eso es antiguo, la gente, los chicos de ahora no bailan, eso puede ser, pero también pienso que de alguna manera el DJ tiene que dar una idea de alguna manera mostrar, proponer, exactamente, sí, exactamente. Entonces, vos decís, bueno, no, pero no, porque esto y lo otro. Sí, lo que pasa es que cuando se pongo esas tandas, yo veo mucha gente que por ahí no se anima a salir a bailar, pero empieza a mover los pies. Se acompaña a la música. Y no se animan por todas las cuestiones reglamentarias que hay con la milonga, que son un invento. Sí, como si todo tuviera que ser de academia, ¿no? Como sí. Y aparte que las academias, en realidad, a los académicos no los nombró nadie, no son elegidos en una votación ni nada. Si un tipo quiere poner una academia, yo conocí algunos que tenían academias de tango, por ejemplo en Brasil, pero es porque él quiso poner una academia y se puso de presidente. El tipo muy valioso, todo lo que vos quieras, pero en realidad es así. La cuestión es que no se puede reglamentar todo, imponer todo, que no se puede esto. El tango en zapatillas, yo entiendo, es mucho más lindo ver a la gente vestida de gala o más o menos, y hay lugares en donde a lo mejor eso queda bien y no quedaría bien otra cosa. Me pasó cuando yo iba al UTN y cuando era el aniversario de la facultad en Buenos Aires, hacían un baile. Y entonces venían todos vestidos de punta en blanco, los chicos de traje, las mujeres con vestidos de gala. Y a mí me gustaba eso, me gustaba. Después empezó a mezclarse la cosa con gente de otras facultades que venían vestidos a la que te criaste. Entonces, ahí ya no me caía bien eso, realmente, eso es así. Pero eso es el gusto mío y como veo las cosas. Yo no voy a prohibir, al contrario, esto del tango en zapatillas. Hoy los zapatos no son el calzado habitual de la mayoría de la gente. Entonces, ¿por qué no se puede bailar en zapatillas? En algún tipo, con algún modelo te va a costar más, en otro menos, pero es lo que usa la gente. Y si vos querés acercar además a los jóvenes al tango, ¿cómo no vas a dejar que se baile en zapatillas? Sí. Si les impones una etiqueta para entrar, probablemente muchos no entren. Y claro, si tengo que seguir todo eso, que tiene que ser, seguir todo el reglamento, te dan una carpeta, esto acá, esto así, qué sé yo, que se puede mover. Y incluso el tema de la rondita está bien para lugares chicos y por eso se inventó, porque no había suficiente lugar. Pero si vos mirás las fotos de los grandes bailes, en los viejos tiempos de que estaban los bailes en comunicaciones, eran los que tenían más gente, por ahí, con Di Sarli, después el provincial de Rosario también competió con el River. Pero si vos mirás las fotos te vas a dar cuenta que no están bailando en rondita. Y no pasa nada, no se chocan, ¿no? Yo he visto otros bailes, como no eran de tango, la gente no tenía esa norma y bailaban bien. Mientras el lugar te dé, también alguna vez la primera vez que fui a bailar en algún lugar en Buenos Aires fue el Club Almagro. Y la verdad, yo no podía bailar, porque era como un colectivo en hora pico, estaban todos apretados
Yo no me podía mover ni para adelante, ni para atrás, ni para el costado. Es un desafío la pista, ¿cierto? Y sí, ahí ya no disfruto yo necesito el espacio. Y bueno, pero es una cuestión mía, por ahí si querés. Hay otros que se las arreglan, y algunos se arreglan muy bien con eso, pero no es mi caso. Entonces, bueno, yo tengo en cuenta todo eso. O sea, yo entiendo que en un lugar determinado hay que tomar esas normas para que para poder expresarse mejor, y en muchos casos, además yo la sigo esa, pero también los que la siguen más o menos, y a veces por ahí estoy bailando, se para el de adelante, se para a hacer sí, es un reclamo siempre reiterado, ¿no? De parte de quien guía, que en su mayoría son hombres, de quien está guiando, el tema de que se respeten determinados códigos, ¿sí? Que además les ponen ese nombre en la pista, de que no se paren a hacer piruetas, de que no tiren ganchos altos para no lastimar a nadie. Sí, eso está bien, además porque ese tipo de... También lo que yo veo, la experiencia fue, yo veía a bailar a las parejas más reconocidas de Rosario en esa época, y la verdad me deleitaba, me gustaba mucho. Pero después fui viendo que algunas en realidad bailaban con coreografía. Bueno, y había coreografías y coreografías. Había coreografías que eran muy lindas y quedaban muy bien. También veía que por ahí quedaban muy bien con un tango y de paso lo usaban en otro y ahí no quedaban tan bien, o cosas así. Y después me fui, claro, uno se deslumbra al principio, pero después fui notando que el tango llamado escenario, y que además lo replicaban en la milonga, sí hacían lo mismo. Y lo que no estoy notando últimamente es las mujeres revolean las piernas por cualquier lado y queda feo. No es que y no solo queda feo, no tiene nada que ver con la música, y además no, qué sé yo, por ejemplo, levantan la pierna, es como una mostrar habilidades, pero además es todo lo mismo. No se es transforma, digamos, el baile en una exhibición de destreza física. Exactamente. Por ahí yo lo que digo en esos casos es, hay una diferencia entre el bailar para afuera y para que se vea, y el bailar para adentro y para que se sienta, ¿no? Claro, es un poco eso, pero además está esto de que parecen todos haber aprendido lo mismo, y realmente los pasos de las mujeres, en muchos de esos casos, los hombres también, pero se nota más en la mujer porque es la mujer la que más se destaca. Y queda muy feo, porque una cosa es un voleo alto y otra cosa es lo que hacen ahora, peor que un voleo. Hay voleos altos que quedan bien y en una exhibición quedan bien, pero hay otras cosas que si torcer la pierna de una manera que queda fea, no es que... Son criterios estéticos distintos, por ahí hay que ver el lugar y el contexto, qué están bailando. Por ahí hay gente que puede estar bailando tango electrónico y llevarlo a la pista a bailar un tango de 40 no cierra. No, yo digo, hay bailarines y bailarinas que aunque bailen un tango que no es el tango de pista, son muy buenos, son excelentes. Hay muchos que son excelentes, pero la mayoría de los que veo repiten los mismos esquemas, que son esquemas. Son esquemas. No, nada más. Sí, y qué sé yo, con cosas como que el tipo pone cara de enojado. Me acuerdo también. Los imaginarios del tango, ¿no? El hombre recio. Sí, qué sé yo. Hay cosas que tienen que ser naturales. Y cuando son naturales vos te das cuenta y lo notás y lo sentís. Me acuerdo de una chica que iba a las milongas y tenía una sonrisa hermosísima.
que le salía naturalmente. Y un día voy al hornero y estaban enseñando folclore, y ella estaba aprendiendo chacarera. ¿Pero qué hacían? Le hacían coreografía, aparte de la chacarera, que la chacarera y la samba, los ritmos folclóricos tienen una coreografía, pero les enseñaban a sonreír. La sonrisa era coreografiada. Entonces, una chica que vos sabías que la sonrisa de ella era muy linda, cuando era natural, le quedaba mal, porque era una sonrisa falsa, no era una sonrisa que le surgía de disfrutar lo que estaba haciendo. Y ese tipo de cosas son las que no me gustan a mí. Que cuando uno lo está pasando bien con el baile, sonríe naturalmente, ¿no? Por supuesto. Tanto la chacarera como la samba, que tienen contacto visual, llevan a la sonrisa en el momento en el que tienen que llevar. Absolutamente, absolutamente. Bueno, eso es lo que pasa. La mayoría de los bailarines tipo escenario tienen ese problema y hay pocos que hagan algo realmente original que está bien. Yo no voy a decir eso no es tango, eso es una forma de tango que está bien para el escenario y es una forma distinta a la que se plantea en la pista. Lo que no tiene sentido es hacer esos pasos en la pista. Pero... A mí me parece bastante, me parece imposible poder llevar todo eso a la pista, ¿no? Claro, pero siempre hay quien lo intenta. Sí, hacer pasos para destacarse. Y no, ellos no lo destacan, en realidad no lo destacan. Ricardo, vos sos melómano. ¿Alguna vez tocaste algún instrumento o tenés inquietudes con los instrumentos? ¿Tuviste? Primero, no soy melómano, me gusta la música, no soy un estudioso de esos... es lo mismo que con el resto de lo del tango, qué sé yo, no soy un estudioso del tango que se estudió la historia en detalle, cada uno leyó todos los libros. No. Yo expreso lo que veo y lo que leo lo expreso a mi manera, pero no es que soy sistemáticamente algo de eso. Y en cuanto a lo otro, me gustó el saxofón, quise tocar el saxofón, pero ahí anda. Bueno, pero estás en eso, ¿no? No sé si estoy en eso, a ver si me decido algún día a hacerlo en serio. Me cuesta bastante eso. La música cuesta, pero vale lo que cuesta. Sí. Y lo que uno siente haciéndolo amerita. Sí, me gustaría de alguna manera, más que tocar música en algún instrumento, trabajar como DJ. No. Vamos a poner tus redes en la cajita cuando editemos el video. Sí, no tengo una pretensión de que ese sea el trabajo que me sostenga. Yo tengo mi trabajo, pero lo que pasa es que lo que quiero es traer un poco de vuelta ese clima que se vivía en los años de oro del tango. Y entonces yo ya tengo un método para poner música, y en esa música, además de las orquestas más conocidas, pongo otras que no son tan conocidas, porque yo veo que los DJ, como en realidad en muchos casos, por supuesto hay excepciones enormes, pero hay muchos casos en que ellos no estudiaron nada en particular, ni son grandes oyentes de tango, y en muchos casos no bailan, y eso tiene que ver también. Entonces ponen más o menos siempre lo mismo y lo restringen a esas orquestas que son famosas porque, claro, ¿quién le va a poder
discutir que pongan a Di Sarli o a David. Algunos, si es pugliese, por ahí algunos sí, porque existe eso. Existe eso. Y escuchan, con respecto a cuando yo ponía música en el hornero, que había gente que iba, que me la discutía, pero no a mí, sino iba y le decía, un día me dijo, tenés que poner música milonguera, nada de pugliese. ¿Así? Bueno. Entonces, sí, bueno. Entonces entré a poner música de la más aburrida, entonces empiezan a decirme, che, ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa? Bueno, pugliese. No, digo, no puedo. Me dijo que no se podía, no puedo, no me voy a poner. Entonces, al final agarraron, le dije, fueron a decir, entonces, bueno, sí, pon lo que quieras. Pues sabés que hay mucha resistencia a veces, en todos los géneros debe pasar, ¿no? A tenerle miedo a lo que no se conoce. Y a mí me pasó una vez terminar una tanda hermosa y me acerco para decirle al disjockey, qué lindo eso que pusiste, y se me adelanta un señor que le dice, ¿podés poner por favor algo que se pueda bailar? Y yo me quedé dura porque eso que quien se había acercado no podía bailar era Lawrence. Claro. Entonces a veces es de escuchar siempre lo mismo, ¿sí? A uno se le va moldeando el gusto y puede bailar nada más que eso. No, porque además esa gente que aprende tipo pasos aprende a bailar determinados temas, y si vos le cambiás los temas o le cambiás la orquesta, peor, ya no saben qué hacer. Esa es una. El desafío es incorporar al oído primero, pasarlo por el cuerpo. Y por eso a mí me han dicho, esto no se puede bailar. Yo decía, si yo lo puedo bailar, ¿quién no lo va a poder bailar? Porque yo no soy un bailarín de tango profesional ni nada por el estilo. Entonces, si yo lo bailo como me sale, ¿por qué no se puede? Cuando no se puede para mí es cuando es aburrido, cuando no me gusta el tango, pero si no, ¿por qué no? Entonces... Y además toda la música, mucha de la música, sobre todo latinoamericana, está en 4/4, entonces mi querido amigo Juan Zeta, que seguro me está escuchando, él baila hasta el rock con pasos de tango, ¿no? Entonces, cuando uno tiene dominio y se deja invadir y se sube a la música, no se puede bailar todo. Absolutamente. Yo el rock, bueno, acá pasaron varias cosas, ¿no? Como yo te contaba lo de la milonga. Yo nunca aprendía, nunca fui a una clase de milonga, salvo una vez que le digo, bueno, tengo que ir a una clase de milonga porque nunca fui, no puede ser, alguna vez tengo que ir. Y fui el peor alumno, lejos, no me podía mover, porque no podía seguir las instrucciones de lo que me decían. Y con el rock también me pasó, una vez trajimos a la orquesta típica imperial a Rosario, la primera vez que fui para allá, que era muy linda la orquesta. Por ahí una amiga viene y me dice, tenés que bailar milonga con esa chica que es profesora de baile, qué sé yo. Yo digo, ¿qué, me vio bailar milonga? No, te vio bailar rock. Y porque a mí me salía como me salía. Yo había visto una vez en Orlando, era nada que ver, era un evento técnico de Ibero, pero había un par de franceses que eran divertidísimos bailando rock y bailaban como les salía a ellos, los dos completamente distintos uno del otro, pero eran muy divertidos y bailaban como les salía. Y bueno, yo quise hacer eso y así lo bailé. Y me pasa con cualquier tipo de baile, yo lo puedo bailar. Ahora, que me hagan seguir los pasos de eso,
No va, por eso en general no bailo chacarera porque no me acuerdo del orden en que hay que bailar y todo lo demás. Ricardo, podremos hablar 3 horas, pero yo voy a cerrar la entrevista acá porque quiero que este mensaje de divertirse con lo que uno baila y de no dejarse, de no meterse en moldes y de ser uno mismo y de buscar la forma, quiero que quede eso como broche de oro de la entrevista. Bueno, hay una frase que hay un DJ que trabaja en Europa mucho, que me lo elogió de alguna manera, que es, vos viste que se supone que el DJ es bueno si la pista está llena. Se supone que sí. Se supone. Pero muchas veces la gente baila porque no tiene más remedio, porque fue a bailar y bueno, aunque no le guste, tiene que salir a bailar, porque ¿qué va a hacer si no? Entonces yo digo, tiene que estar la pista llena de gente contenta. Esa es la cuestión. Ay, me encanta. Lo voy a escribir acá. Es que es así. Bueno, y eso es lo que uno siente. A mí yo no lo inventé porque pensando, lo intelectualicé o qué sé yo. Es lo que yo siento. Es lo que yo siento. Y lo pude hacer muchas veces. Por suerte, pude hacer. Y quiero seguir haciendo eso. A mí me encanta que la gente se sienta contenta, que descubra cosas nuevas y que sienta que puede bailar de todo también. Qué lindo. Ay, gracias, Ricardo. No, gracias a vos.